Buenas noches, estimados padres de familia, buenas tardes. Eh, para mí es un honor nuevamente poderlos acompañar en este taller de padres. Eh, el propósito claramente de este taller de padres es en alguna medida reflexionar un poco acerca de una serie de situaciones que se vienen presentando con relación a esta generación, a nuestros estudiantes, a sus hijos. Entonces, el taller de padres del día de hoy lo hemos titulado de la siguiente manera: Entre memes, monstruos, tendencias y violencia digital, lo que consumimos también nos forma. Claramente, quizás usted desde casa eh, pensará como nuevamente el profesor Jorge nos va a hablar de lo mismo. Y básicamente sí, porque es algo que en alguna forma es recurrente en la institución. Probablemente esa recurrencia en esas conductas de muchos de los estudiantes con relación a la convivencia con otros de sus pares, pues es el resultado de ciertos contenidos que ellos están consumiendo directamente en el hogar. Así que, pues la idea es, en alguna medida, no solamente atender a esta situación, sino también analizar qué es lo que en alguna forma se ha normalizado, qué es lo que están consumiendo todos estos muchachos, esta juventud que se ha levantado y que, como lo dice también en una parte de la Biblia, creció una generación o se levantó una generación que no conocía a Dios. Gran parte de esta generación no conoce realmente a Dios, y esa separación o esa ruptura de la relación con Dios trae como consecuencia esta serie de comportamientos que se alejan cada vez del precepto de amarás al prójimo. El taller del día de hoy tiene que ver con el contenido que se consume a través de los medios audiovisuales y cómo este contenido en alguna medida genera un impacto a nivel de la conciencia, a nivel de el pensamiento y como forma de expresarlo a nivel de la acción. Y este comportamiento se puede trasladar en la escuela, en el colegio, en la universidad, en diferentes, digamos, como entornos, para en alguna medida formar eh, personas jóvenes que van a convertirse en posibles victimarios de otros de sus pares. Y pues bueno, toda esta situación está relacionada con lo que consumen, con lo que frecuentan en redes, y pues la idea es que podamos hacer un análisis, ustedes desde casa, acerca de todos estos contenidos que ellos consideran normales y que se les permite ver porque de pronto no hay la supervisión en casa o no se hace el debido control o se ejercen las debidas restricciones sobre este tipo de contenido. Entonces, pues papás, vamos a iniciar como siempre con lo que dice la Biblia, ¿no? Acerca de esto. Si ustedes recuerdan, hay un versículo que está en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 4, verso 29, y dice de la siguiente manera: usted en casa puede tomar su Biblia y ayudarnos también a buscar el versículo para leerlo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿A qué nos saluda el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo? A pensar todo lo que sea limpio, puro, recto. ¿Por qué este versículo? Porque muchos de estos estudiantes, muchos de nosotros también como adultos, tenemos la mente saturada a través de lo que podemos ver. Es decir, nuestros ojos captan, nuestra cabeza procesa y nuestra cabeza se empieza a llenar de todas esas ideas, imágenes y conductas, y nosotros tendemos a replicar esas conductas, ya que somos seres que en alguna forma aprenden, comunican a través de la imitación. El siguiente versículo que sería como importante que
ustedes también desde casa lo miraran. Es el versículo que está perdón, el anterior era el de Filipenses 4:8, disculpen. El siguiente es el de Efesios 4:29. El anterior era Filipenses 4:8, perdón. El siguiente es Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ese es Efesios 4:29, la anterior era Filipenses 4:8. Todo lo que vemos lo intentamos reproducir, somos seres de imitación. Entonces, si en el contenido que se está consumiendo, que consumen sus hijos, hablan con palabras fuertes, grotescas, improperios, groserías, etcétera, se va a tender a replicar ese tipo de palabras, ese tipo de lenguaje, y puede que muchos de ellos no hablen con groserías o con improperios, pero sí pueden hablar a través de un lenguaje fuerte, un lenguaje violento. Recordemos que la violencia no solamente es física, también es psicológica, también es verbal, es decir, a través de las palabras que utilizamos y cómo las utilizamos. El siguiente versículo está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, y el Evangelio según San Mateo en el capítulo 7, versículo 12 nos dice lo siguiente: así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. En este versículo nos habla acerca de cómo nos debemos comportar con los demás, ya que este taller de padres está relacionado con lo que pues hemos estado trabajando en la institución, o uno de los protocolos que se han estado trabajando en la institución sobre el bullying o el matoneo, y tiene que ver con cómo yo actúo con mi prójimo, esperando en alguna medida sembrar para que también los demás lo hagan conmigo. Si yo actúo de manera misericordiosa y bondadosa, a lo largo del camino, a lo largo de mi vida, recogeré bondad y misericordia. Entonces, en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, verso 12, nos habla pues de obviamente sembrar de manera correcta sobre los demás para poder recoger ese tipo de frutos sobre nuestra vida. Quiero ahora que veamos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 6, versículo 22 y 23. Dice de la siguiente manera: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? En el Evangelio según San Mateo también nos habla de el ojo, ¿no? Si bien este versículo puede ser interpretado a través del discernimiento, de lo que deja ver nuestra forma de mirar, nuestros ojos, la limpieza de nuestro cuerpo, bueno, muchas cosas, también está muy relacionado con lo que se ve o se percibe a través del ojo. El ojo es un órgano de los sentidos que nos permite captar el mundo real, el mundo físico, y por eso todo lo que entra por los ojos también está muy relacionado con lo que hay en nuestro corazón. Nuestros ojos alimentan nuestra mente, nuestro corazón, nuestro propio cuerpo, porque a través de lo gráfico podemos estimular muchas regiones de nuestro encéfalo, podemos estimular muchas regiones de nuestro cuerpo. Entonces hay una relación entre lo que el ojo ve, lo que el ojo ha visto, percibido, y cómo el corazón se ha llenado de la luz de Dios o de la oscuridad del maligno, ¿no? De las tinieblas. Cuando ustedes leen la Biblia en el Génesis, en el primer capítulo, inicialmente esta tierra estaba cubierta de ¿qué? De tinieblas, de oscuridad. Y el Señor dijo que se hiciese la luz y la luz se hizo. Y si recordamos el Evangelio según San Juan, la luz, el verbo hecho carne es el Señor Jesús, que el Señor Jesús es la palabra. Así que todo lo que nosotros podemos ver en alguna forma, de una manera inmediata o a largo corto plazo, va a tener una influencia sobre nuestro comportamiento y nuestra propia vida espiritual. Teniendo la palabra de Dios como contexto, pues el propósito de la institución, el propósito de nosotros como docentes, con relación a todos los talleres que se han desarrollado, desde la parte de orientación, desde las mismas clases de ética, las clases de religión, pues el propósito es analizar ese tipo de contenido que nuestros
estudiantes, sus hijos están visualizando y cómo está impactando de manera directa sus corazones con relación al comportamiento y sobre todo al comportamiento con los demás, la forma en la que interactúan con los otros. Así que, pues nuestro propósito en este taller de padres y obviamente como formadores de sus hijos, nuestros estudiantes, es comprender cómo los contenidos audiovisuales pueden influir en emociones, pensamientos y conductas. Segundo, identificar factores de riesgo y factores protectores. Y por último, fortalecer desde casa el acompañamiento familiar de todo este tipo de contenidos. Vamos a hablar un poquitico de algunas cifras que vamos a tener en la cuenta. Para tener en cuenta, la UNESCO señala que aproximadamente 1 de cada 3 estudiantes a nivel mundial ha experimentado acoso escolar. ¿Qué quiere decir esto? Que estos comportamientos que se reflejan en cada uno de estos estudiantes, en algunos estudiantes, en grupos de estudiantes, que llegan a impactar la vida de otros de manera negativa, no es una población reducida, es decir, no se trata de una minoría, se trata de una mayoría, el tercio. 1 de cada 3 estudiantes ha vivido una situación de acoso. Claramente, si hay una víctima, debe haber uno o más victimarios. La pregunta que nos podemos hacer esta tarde noche es, quizás mi hijo, quizás mi estudiante ha estado en calidad de víctima o de victimario. Así que probablemente si 1 de cada 3 ha sido víctima de acoso escolar, es probable que los otros 2, es decir, un porcentaje mayor, sean los victimarios de esta situación. Solamente Dios sabe y que escudriña los corazones en qué posición han estado nuestros muchachos, porque si bien hay conductas que no son repetitivas, en algún momento de cualquier tipo de situación podemos pasar de víctima a victimarios o de victimarios a víctima, porque claramente eso está asociado a lo que abunda en el corazón, ¿no? Y lo que abunda en el corazón está muy permeado con lo que cada uno de estos estudiantes, niños, adolescentes consume en casa. Bien, vamos a hablar un poco sobre la convivencia escolar y pues vamos a tener como en la cuenta una serie de condiciones que permean este tipo de dinámicas de convivencia escolar. La violencia escolar puede ser física, psicológica, sexual o digital. Todos los estudiantes se comportan de una manera explícita en el colegio, de otra manera en el hogar, y son diferentes cuando se encuentran en lugares donde están alrededor de ellos están muchos de sus pares de diferentes edades. Ustedes han escuchado hablar del comportamiento de manada, el comportamiento de imitación de grupo por aceptación de grupo. Entonces muchos de ellos puede que se vean bastante sumisos y tranquilos en el hogar, pero cuando están en un conjunto como la institución, el colegio, la escuela, pues cambian el comportamiento. Entonces ese comportamiento puede ser asertivo, un comportamiento de bondad, misericordia, amor hacia el prójimo, o puede ser un comportamiento de condena, de burla, de violencia física, simplemente empujar, alar, de violencia psicológica a través de lo que yo hago, que puede que no sea verbal sino gesticular. Apenas veo a una persona como nosotros lo hemos presenciado, inmediatamente llega a un espacio donde se encuentran 2, 3, una persona, e inmediatamente cambian las expresiones del cuerpo, cambia la expresión del rostro, se pone tensa la situación, violencia verbal a través de comentarios, palabras, sexual. Esperamos no tener ningún tipo de problemas con relación a la convivencia escolar de ese tipo, de la que ya hablaremos más adelante, y digital. Desdichadamente nuestros jóvenes se encuentran muy expuestos a todo lo digital a través de las pantallas, el entretenimiento del streaming, las redes sociales, y pues a través de estos mecanismos que no son controlados pueden existir diferentes tipos de personas que detrás de una tablet, un celular, un computador pueden tomar un papel de víctima o de victimarios
y pues en alguna forma, como no hay control, este problema se puede hacer mayor a través de una fotografía que alguien subió a una red social que se hace pública, comentarios de desaprobación, comentarios de burla. Entonces muchos de estos muchachos, estudiantes de nosotros, hijos de ustedes, han vivido esta situación de manera recurrente. El ciberacoso amplía el alcance de daño porque continúa fuera del aula. De pronto alguno de nuestros estudiantes ha vivido alguna forma de acoso en la institución, situación que procuramos atender de manera inmediata y pues darle un seguimiento, pero también puede darse una continuidad de esta situación fuera de la institución, es decir, a través de Instagram, del Facebook, del mismo WhatsApp, de los grupos, y hago una acotación, grupos en los que estamos en total desacuerdo como institución, porque se vuelven un mecanismo de promover el chisme, de promover la murmuración, y también obviamente los prohibimos de alguna manera tajante, pues con relación a nuestros estudiantes, ¿no? Estos grupos se vuelven pequeños grupos socialmente aceptados o de pronto no socialmente aceptados, sino de manera oculta, de manera subterránea, para hablar de cosas que no edifican, de cosas vanas, inclusive para poderse rotar, transmitir memes, GIF, contenido explícito sexual, pues que ya sabemos que tienen un impacto bastante fuerte en el comportamiento, en la mente de nuestros estudiantes. Y pues claramente la prevención que requiere un trabajo continuo y conjunto entre el hogar y la institución. Muchos padres a través del correo de convivencia han escrito: Mister, hay una recurrencia en el comportamiento de ciertos estudiantes con mi hijo. Les intentamos dar de manera oportuna el trámite, tomar los correctivos sobre los estudiantes que han sido, en este caso, victimarios, dar toda la atención sobre las víctimas, pero esto es una cuestión que también debe estar articulada en casa. Cuando en casa no se dan unas directrices claras, no se habla, no se establecen límites sobre el respeto por la vida, por la personalidad, por la esencia del otro, sin hablar de todo lo que habla la Biblia acerca de esto, con relación al amor al prójimo, que el Señor Jesús resume la ley en dos: amarlo a Él con todo el corazón, la mente, las fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Si no se dan desde el hogar este tipo de directrices y se establecen estos lineamientos, es muy complicado que un estudiante, cuando acá se le dice siéntese, en la casa se le está indicando que se pare. Entonces, es importante desarrollar en los estudiantes un pensamiento crítico, claro. Es importante que ellos cuestionen muchas cosas, claro. Pero es importante que se les enseñe la obediencia, la sujeción a la autoridad, y que esa autoridad no sea alterada o puesta en duda por también las directrices que se dan en casa. Por eso se da una recurrencia en los comportamientos. Más allá de la intervención directa de la institución, tiene que ver con una decisión personal en la que yo hoy estoy como victimario y puedo decidir el día de mañana ser un compañero más que ame, que respete, que proteja, que ayude, que apoye a mi compañero, en lugar de hacerle la vida un poco más difícil acá en la institución o en cualquier otro espacio donde pues ellos pueden interactuar de manera directa, ¿no? Y pues en la que pueden aprender, pueden mejorar su forma de vivir o simplemente pueden empeorar de acuerdo a este tipo de conductas. Quiero que veamos a continuación, más allá de la convivencia escolar, sobre los contenidos digitales. ¿Por qué el colegio es tan incisivo, reitera tanto el cuidado en el consumo de los contenidos digitales? Porque este tipo de contenidos pues han sido analizados a través de trabajo de campo de sociólogos, antropólogos, psicólogos, y se ha encontrado evidencia, no solamente desde la psicología, sino desde la neurociencia, que indica que la exposición frecuente a violencia, contenido sexual explícito, terror
Y otros tipos de contenidos pueden influir en actitudes relacionadas con la agresión, la empatía y la convivencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las acciones de muchos de nuestros estudiantes y de esta juventud son el reflejo de lo que están consumiendo. Si bien no podemos determinar que una persona que hace bullying, es decir, que es victimario, surgió a través de la construcción de todo lo que consumió por medio de las redes, de las pantallas de streaming, Netflix, bueno, Disney, todas las que conocemos, sí encontramos que hay una recurrencia en este tipo de conductas en personas que están expuestas de manera continua a este tipo de contenidos. El bullying no causa por sí solo el bullying, el consumo de estos contenidos digitales, pero sí son un factor determinante de riesgo, combinado con otros factores, problemas sociales, problemas familiares, rupturas del núcleo familiar, etcétera, etcétera. Quiero que veamos a continuación, dentro de todos estos contenidos digitales, digamos, qué hablan las personas que en alguna medida han estado relacionadas y son expertas en este campo, y es pues los aspectos que nos comentan sobre todas estas teorías que se han desarrollado a lo largo del tiempo y los estudios que se han desarrollado sobre la exposición a contenidos digitales y la influencia directa sobre el comportamiento, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre el aprendizaje social de Albert Bandura. No sé si lo relacionen de pronto, un psicólogo que desarrolló más o menos en la década de los 60 un experimento social conocido como la muñeca o el muñeco bobo. Ya hablaremos de eso. En este tipo de experimentos se determinó pues una teoría llamada el aprendizaje social. ¿Qué nos dice esta teoría? Que los niños aprenden y replican los modelos observados. Si observan violencia premiada o gratificada, humillación sin consecuencias o agresores con poder, pueden aprender de estos patrones y replicarlos de manera inmediata. En el experimento de la muñeca bobo se tomó un grupo de 72 estudiantes, niños y niñas, y se generaron 3 espacios. Un espacio de esos era un adulto en un lugar similar a un cuarto de un niño que tenía juguetes a su alrededor y un muñeco inflable que era similar a un payaso. En este primer escenario se ubicaron algunos niños, aproximadamente 20-22, y se observó que este hombre de manera continua golpeaba el muñeco inflable. En el segundo espacio, el mismo adulto estaba en el mismo lugar con juguetes, pero a diferencia de él ignoraba por completo al muñeco inflable y se ponía a jugar con carros, a colorear, a sacar cuentos y a leer. Es decir, era un escenario pacífico. Y el último era un escenario de control, donde no estaba el muñeco, no estaban los juguetes y simplemente el adulto se movía, se desplazaba de un lugar a otro porque no tenía, digamos, que algún tipo de estímulo. Se movía de algún lugar a otro, se sentaba, inclusive se ponía a dormir. Se observó que los niños que fueron sometidos al primer escenario, cuando se introdujeron en el mismo espacio, replicaron las mismas conductas. Inclusive demostraron otro tipo de conductas para agredir al muñeco. Lo golpeaban, hubo algunos que lo mordieron para intentar sacarle el aire. En el segundo escenario, los niños replicaron las conductas, llegaron a jugar con los carros, con las muñecas, a leer los libros, a colorear. Y en el último escenario, los muchachos, efectivamente los niños, llegaron a moverse, a observar con qué podían jugar, a sentarse, y muchos de ellos, como lo mostraba la prueba de control, quedaron dormidos. A través de este experimento de Albert Bandura, pues podemos observar que los muchachos van a tender a replicar las conductas que ven en adultos, que ven en otros, de manera casi que idéntica. Por eso es que es importante que ustedes como padres, nosotros como docentes, tengamos un extremo control sobre todo el contenido que ellos están consumiendo. Y quiero hacer en este caso de verdad una
o llevarlos a ustedes a una reflexión acerca de lo que están consumiendo. Dadas las condiciones, no solamente de la profesión docente, sino de cada uno de mis compañeros de trabajo, las condiciones de aula, hemos podido evidenciar y escuchar que este tipo de conductas no están muy alejadas a nuestro diario vivir o nuestro quehacer, porque muchos de ellos, de manera sorprendente para nosotros, se ven expuestos de manera libre a el consumo de películas de acción con altos contenidos de violencia, altos contenidos de imágenes explícitas sexuales, altos contenidos de películas de terror, de las que hablaremos adelante. Y esto tiene un impacto tan tremendo en la mente, en el comportamiento de nuestros muchachos, que por eso es que muchas veces no comprendemos por qué a través de un simple partido de fútbol, un simple juego de atrapa la bandera, juguemos congelados, se presentan situaciones tan complicadas en términos de violencia, ¿no? También en términos de agresión verbal, y es recurrente este comportamiento desde los más pequeños. Podríamos pensar que este comportamiento se replica en los estudiantes de bachillerato, pero observamos este comportamiento desde los más pequeños. Inclusive son más repetitivas estas acciones en niños que vienen desde transición hasta grado cuarto, quinto, que en los estudiantes de bachillerato que están de sexto, quinto, sexto a grado 11. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué actúan así? Ellos mismos lo comentan. Anoche vi esta película, vi esta escena, mister, igual me senté con mi papá a ver tal película, y eso permea estos comportamientos que ya se están haciendo patentes en algunos, ¿no? Comportamientos de discriminación, de segregación, comportamientos de violencia, de crítica y murmuración constante sobre sus otros compañeros. Bien, también hay una teoría que se conoce como la teoría de la desensibilización. Cada vez que se exponen nuestros estudiantes que están en un trabajo de construcción o en una etapa de desarrollo, no solamente morfológica, corporal, sino también psíquica, y observan este tipo de contenidos, a medida que aumenta o incrementa la exposición a estos contenidos, de manera inversamente proporcional, disminuye la sensibilidad ante situaciones de riesgo o situaciones de dolor. Como se normaliza ver una escena donde golpean, descuartizan, bueno, etcétera, etcétera, pues se empieza a reducir ese comportamiento natural que tiene que ver con la empatía hacia el otro, y de verdad se muestran es condiciones apáticas a la situación que está viviendo mi compañero. Se pierde la sensibilidad contra lo que está pasando, y en alguna forma se normaliza que un estudiante sea golpeado mientras los otros se burlan y yo simplemente no sienta nada. Puede ser que yo sea el victimario, es decir, quien agredió al otro, o simplemente un espectador cómplice, que para mí, perdón, es lo mismo, porque pocos estudiantes tienen la actitud de decir, no, esto no lo haga, esto no es correcto. La pregunta es ¿por qué? Porque yo veo que están maltratando a uno de mis compañeros y no sucede nada. ¿Por qué algunos se quedan callados o simplemente toman la actitud de esto no es conmigo? Porque perdieron la sensibilidad ante esa situación debido al contenido que consumen. Gracias a Dios existen muchos papitos que esta noche nos están acompañando y han creado en sus hijos un temor reverente a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través del ejemplo, y han desarrollado en ellos unos niveles de conciencia que les permite oponerse a ciertas situaciones. No, esto no lo hagamos más, ¿por qué van a hablar de esto? ¿Por qué le van a decir a este chiquito, enano, gordo, flaco, lo que sea? Sí hay muchos niños, inclusive bien pequeños, que tienen esos comportamientos que claramente nosotros aplaudimos. Pero esta teoría de la desensibilización se evidencia de manera continua en las aulas, en las calles, un problema a nivel urbano, una pelea, todo el mundo simplemente es un espectador
pasivo. Entonces, pues no es extraño para nosotros observar esto y más entendiendo el contexto de todo lo que han visto, ¿no? De todo lo que han consumido. La siguiente teoría es la teoría de los guiones cognitivos de Huesman y sucede que este era un académico que falleció de hecho el año pasado, en el mes de septiembre, si mal no recuerdo, y él determina que a partir de los contenidos a los que están expuestos los menores y de la forma en cómo reaccionan, los que para ellos son unos íconos, voy a poner un ejemplo simple, Spider-Man de pronto, en una de las películas de cómics de Marvel. Entonces, está Spider-Man, ¿cómo se comporta Spider-Man frente a una situación? Frente a la vulneración de sus derechos, de pronto el matoneo, y ellos empiezan a construir pequeños guiones en la cabeza que replican de manera exacta, lo recitan de manera exacta, no solamente a través de lo verbal, sino también a través del comportamiento. Entonces, Spider-Man, para que no sea descubierto, entonces hace silencio cuando lo molestan, lo empujan y saben que sabe él que tiene una fuerza sobrenatural, así que de esta manera no va a responder de la misma manera y bueno, pueden crear un guión a través de eso y este guión va a hacer que cuando ellos se vean enfrentados a una situación igual, probablemente lo repliquen. Me voy a quedar callado, no diré nada. Probablemente sea un caso contrario, donde para ellos el ícono o la persona que representa esa película responda con violencia, así que van a copiar ese guión y lo van a replicar en las aulas, quizás en la iglesia, en las calles, en sus conjuntos, quizás con el grupo con el que conviven, lo van a replicar de la misma manera. Entonces, pues es importante analizar todas estas teorías a partir de estudios antropológicos, sociológicos del comportamiento de los menores, ¿no? De estos adolescentes, de esta generación que se ha levantado sin el conocimiento de Dios. Acerca de los contenidos sexuales, pues, ¿qué sabemos de esto? Estos contenidos favorecen burlas sobre la apariencia física. ¿Por qué burlas sobre la apariencia física? Y es el punto número 2. Porque a partir de los contenidos sexuales se generan estereotipos. ¿Cómo debería ser un hombre? ¿Cómo debería ser una mujer? Si ese estereotipo se sale de este patrón, de este estándar, pues es un estándar equivocado y entramos a criticar ese estándar porque nos han vendido un estereotipo. Esos programas que dan en la televisión colombiana, La Casa de los Famosos, no sé qué más, siempre en alguna medida pues muestran, pues van a mostrar personas que de una o de otra manera, teniendo la conciencia de que lo que vende pues está relacionado con el marketing inclusive de los cuerpos, pues estas personas siempre tienen unas características peculiares y esas características peculiares quieren ser alcanzadas muchas veces por estos estudiantes que consumen o estos muchachos que consumen este tipo de contenidos, ¿no? Entonces se critica la obra de Dios a través de cómo está de gorda, cómo está de flaca y eso puede llevar como una consecuencia directa inclusive problemas de alimentación de las que pues no hablaremos este día, ¿no? Puede también en alguna medida permitir, genera un escenario, un caldo de cultivo para acoso sexual entre pares. ¿Pero por qué? Porque la exposición a contenidos sexuales genera en ellos una revolución hormonal, ese sistema endocrino y más si estos estudiantes de los que hablamos, nuestros estudiantes, queridos estudiantes, están atravesando esta etapa de desarrollo, ¿no? Cambios hormonales, el desarrollo morfológico, empiezan a incrementar las concentraciones hormonales en la sangre, entonces están supremamente desordenadas la testosterona, los estrógenos, la progesterona, y si estamos en alguna forma induciendo al cuerpo a una serie de reacciones condicionadas a través de los contenidos sexuales, imaginen cómo debe estar o cómo pueden estar cada uno de sus hijos cuando se exponen a estos contenidos. Estos contenidos hipersexualizan a nuestros jóvenes y esa hipersexualización es como una olla a presión. Esa olla, si no se drena, si no se libera la presión de gas, va a explotar y esto explota inclusive de manera violenta porque en los varones cuando incrementa la testosterona hay una relación clara en los comportamientos violentos, ¿no? Entonces la testosterona no solamente genera
los cambios morfológicos a través de la apariencia masculina, como el vello facial, el vello corporal, el cambio de la voz, el aumento de la talla, el incremento de la alimentación por los cambios metabólicos, sino también la testosterona está relacionada con las acciones violentas, es decir, las respuestas agresivas, en especial a otros varones. Falta de respeto por la dignidad del otro. Cada uno de los estudiantes que están en nuestra institución, que están en otros lugares, tienen una vida, una apariencia morfológica que los hace únicos. Cuando nosotros tenemos este tipo de estereotipos, de estándares, se intenta violentar esa apariencia, ¿no? Es decir, ese rasgo característico que hace a uno y a otro único. Entonces, vemos con claridad que el consumo de estos contenidos pues altera la noción de la realidad a través de, no la creación de Dios, sino a través de lo que el mundo nos vende que debería ser un hombre o que debería ser una mujer, sin tomar en cuenta pues todo lo que también se nos vende a través de las ideologías de género. Bien, acerca de los contenidos de terror y de violencia, en una reunión que tuvimos hace poco, pudimos evidenciar por un trabajo que se ha hecho extensivo sobre uno de los tantos cursos que tenemos en la institución, que estos niños pequeños de manera voluntaria, y me preguntaba yo en ese momento, pues, ¿dónde estaban los papás que podían supervisar? Tuvieron la oportunidad, no sé cuántas veces se habrá dado esta situación, de ver una película de terror, y la película de terror está encriptada en que es una película de terror de animación, es decir, salen Winnie Pooh, pero pues obviamente como un monstruo, por eso el título de este taller de padres, y pues pudimos ver que estos estudiantes continuamente consumían contenido de terror. Yo pienso, pues, cuando hablábamos de eso en algún momento con este salón, pienso que si yo tengo hambre y estoy caminando, este ejemplo lo he puesto en algunas ocasiones, estoy caminando por la calle y veo una pancarta de, no sé, el Corral, lo que ustedes le gusta la comida mexicana, entonces de pronto el Carnal, las hamburguesas, McDonald's, etcétera. Si yo tengo hambre y veo una pancarta de esas, pues me va a estimular el hambre, ¿no? El deseo de comer o de consumir eso. Con los contenidos sexuales pasa lo mismo, pero mi pregunta es, con el terror, ¿qué sucede? Más allá de todo este tipo de problemas, porque genera ansiedad, alteraciones del sueño, hipervigilancia, uso de imágenes para intimidar o excluir. Acá algunos de ellos utilizaban el nombre de alguno de estos personajes que no están alejados de la realidad, porque sabemos, como lo dice el apóstol Pablo en el libro en la carta de Efesios en el capítulo 6, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales, ¿no? Entonces, no está alejado de la realidad. Utilizaban el nombre de una de estas entidades para asustar al otro, ¿no? En algunas ocasiones se ha escuchado hablar de ciertos personajes ficticios, y lo digo entre comillas, porque no están alejados de la realidad, para molestar al otro, ¿no? Esta noche lo va a visitar no sé quién, de pronto va a llegar a su casa tal, pues es complicado. La verdad no recuerdo bien los nombres que utilizaban, pero esto es el resultado del consumo de las películas de terror, ¿no? Nosotros pensamos que, pues sí, ¿qué problema puede generar una película de terror, no? Pero en las películas de terror, si bien se abre una puerta a una gran cantidad de situaciones en términos espirituales, una puerta bien delicada que probablemente no se pueda cerrar con simplemente apagando el televisor, sino ya hay una serie de daños a nivel psicológico. También este tipo de películas está asociada con una violencia que dentro de este género se conoce como violencia gore, donde muestran pues una serie de asesinatos que involucran mutilaciones, que involucran
formas de lastimar al otro, como con una hazaña, con una sevicia. ¿Qué puede resultar de todo esto? Pues que esto despierte en estos muchachos actitudes de agresividad, de violencia. Bien, ya hemos hablado un poco de las teorías, del tipo de contenidos, pero ¿qué podemos nosotros hacer, no solamente como institución, ustedes desde el hogar, sino también este trabajo en conjunto, trabajo mancomunado, porque tenemos un bien precioso en común que pues para ustedes son sus hijos y para nosotros nuestros estudiantes, y es qué podemos hacer para proteger a nuestros estudiantes. En una reunión que tuvimos hace poco, pensamos exactamente en lo mismo. Algunos de los padres lo sugirieron de manera radical. Creo que la idea que se nos viene a la cabeza es prohibir totalmente el consumo de este tipo de contenidos. Para prohibir hay que tener un espíritu de supervisión, de vigilancia, y eso pedimos nosotros como docentes para ustedes como padres, si bien nosotros también como docentes podemos cometer errores por los que de manera recurrente hemos pedido perdón por todos los desaciertos o aciertos que hemos podido cometer. Para nosotros es importante también pedirle a Dios acerca de esas situaciones para que Dios despierte en cada uno de los padres un espíritu diferente con relación a los contenidos que están observando sus hijos y que no sean normalizados o simplemente reducidos a una mínima expresión de qué daño puede hacer eso. Eso es entretenimiento, ¿qué daño puede hacer? Una vez termine de ver ese contenido, hacemos un devocional, leemos la palabra y no pasa nada. Papás, ustedes saben que pasa mucho. No solamente con lo que queda en la cabeza, sino a través de las teorías que vimos, cómo van a tender a replicar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es importante conversar sobre lo que ven en internet. ¿Por qué es importante conversarlo a la luz de la palabra? Porque al conversarlo a la luz de la palabra, yo genero criterios sobre ellos. Un criterio que viene de una conciencia que está fundamentada exclusivamente en lo que dice la palabra de Dios. Nuestra máxima autoridad es la palabra, el Señor Jesús es nuestra máxima autoridad. ¿Qué dice el Señor Jesús? Algunos de nuestros estudiantes, inclusive los docentes, utilizan una frase ante ciertas situaciones y es: ¿eso lo haría el Señor Jesús? Es una situación en la que tratamos de cuestionar a nuestros estudiantes acerca de cómo se comportaría nuestro Señor Jesús con relación a esta acción. Así que es importante desarrollar un criterio fundamentado en la autoridad que es el Señor Jesús y es la palabra. Conversar sobre esto para generar un pensamiento crítico en cuanto a lo que me sirve y a lo que no me sirve. Claramente establecer límites. Estos límites es: usted no puede ver esto, no debe ver esto. Es importante establecer los límites, pero también es importante el juego de la desconfianza. Yo no confío en lo que usted va a hacer, y como no confío en lo que usted va a hacer, pese a que se hayan establecido los límites, esto queda rotundamente prohibido en la casa. Me daba un poco de alegría escuchar a uno de los padres de familia que nos había indicado que le había quitado definitivamente el celular, le había entregado un celular de esos que sirve para llamar y recibir llamadas, y que había cancelado todas las suscripciones a Netflix, a HBO, a Prime y a Disney. También prohibió el consumo de YouTube, le hizo cerrar a su hijo las cuentas de Instagram y de Facebook. Me parece que es una determinación que surge a partir de un límite claro, y que con la conciencia de lo que se mueve en este mundo, no podemos darle a un niño la opción de elegir, porque continuamente elegirá lo malo, va a elegir lo que no es correcto, lo que está en contra de la palabra de Dios. Así que pues me parece excelente ese tipo de medidas que se tomaron de una forma muy radical. Enseñar sobre la empatía, ya que estamos hablando sobre las consecuencias de este tipo de contenidos sobre el comportamiento con relación a los otros, es decir,
sobre el bullying, que está tan de moda esa palabra y que hemos podido evidenciar e identificar en la institución, tiene que ver con el trato con mis semejantes, ¿no? Con el amor propio, obvio, pero sobre todo, sobre cualquier cosa, con el amor por el otro. Si yo me amo, y lo dice el Señor Jesús, que debíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues para mí quisiera lo mejor porque hay una conducta un poco egoísta, ¿no? Pero si yo quiero lo mejor para mí, debe ser mi pensamiento reflejado en mi compañero, en mi hermano, porque todos somos hermanos en la fe, hermanos en Cristo. Debe ser ese comportamiento reflejado en el otro. Yo quiero lo mejor para mí, quiero lo mejor para mi compañero o compañera. Yo me quiero sentir bien, quiero que él se sienta bien. Yo quiero establecer una relación con Dios, quiero que él establezca una relación con Dios. Quiero que él no entre por los caminos en los que quizás alguno de ellos ya entró y por experiencia puede hablar de su testimonio, como puede suceder muchas veces con relación a mi caso. En alguna forma yo quiero para el otro el bien que Dios ha hecho conmigo y también quiero que esa persona se sienta bien, esté bien en un lugar donde va a pasar más de 6 horas de su vida durante 5 días a la semana. Quiero lo mejor para él y obviamente es algo que nos demanda el Señor. Modelar respeto en la casa. Creo que todas esas pautas de respeto, de sujeción a la autoridad, tienen que estar fundamentadas en el hogar, ¿no? Primeramente, debe partir del respeto que cada uno de nuestros estudiantes le tiene a cada uno de ustedes como padres, ¿no? No permitir que se les levante la voz, no permitir que los dejen hablando solos, no permitir que a través de su lenguaje gesticular evidencien un enojo contra ustedes, contra nosotros, no permitir ningún tipo de conductas. Y cuando ellos lo aprendan de manera clara, tendrán que replicarlo acá, porque ya sabemos que hay una conducta de aprendizaje y replicación. Y por último, fortalecer la identidad y la autoestima. Pero fortalecer la identidad ¿en quién? En Dios. ¿Qué es cada uno de ellos? Cada uno de ellos es un hijo de Dios comprado por un precio altísimo, la sangre del Señor Jesús. Un precio muy, muy alto. Cada uno de ellos tiene un valor especial en la sangre del Señor Jesús y es la identidad que nosotros debemos fortalecer, la identidad en el Señor Jesús. Claramente la familia es el primer filtro de todo este tipo de conductas y es importante algo y es que pues es bueno prohibir porque se establecen los límites, pero como lo decía al inicio, ¿no? También es formar en el criterio, que ellos mismos digan, mi papá, mi mamá me han comentado acerca de esto, de los problemas que esto puede generar. Yo no quiero volver a repetir esas historias de vida, no quiero hacer lo mismo. Así que yo mismo decido a través de mi voluntad, de libre albedrío que Dios nos regaló, no lo hago. No hacerlo. Bien, preguntas útiles. Algo que es importante es, bueno, esto que estoy viendo, que estoy consumiendo, ¿construye en mi vida o destruye? ¿Es algo vano o es algo que lleva a la eternidad? ¿Es algo terrenal, mundano, momentáneo o es algo que tiene un eco de eternidad? Es decir, de eternidad en el cielo. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy replicando? ¿Qué estoy hablando? Que puede construir no solamente en mi vida, sino en la vida de los otros. O también puedo hacerlo a través de la destrucción, ¿no? ¿Qué puedo hacer que destruya la autoestima, la vida de esa persona? Puede llevarlo a la depresión, puede llevarlo inclusive a dudar de Dios, porque los otros pensarán, bueno, este es cristiano, yo soy cristiano, porque este que se llama cristiano me trata así. Entonces, hay muchas conductas que nosotros también como adultos entramos a reflexionar sobre este tipo de situaciones. Y obviamente, esto que consumo promueve respeto o humillación. Muchas de estas conductas de bullying surgen a través de los influenciadores. Los influenciadores para ganar likes y esos likes pues que indican en alguna medida cuántas personas se agradaron en lo que vieron, cuántas personas vieron este contenido, están fundamentadas en bromas que ridiculizan a otros. Y esas bromas hay que chévere replicarlo. Y ahí empiezan las conductas de matoneo, burlarnos de lo que sucede con el otro, hacer lo que el otro está haciendo simplemente porque en alguna medida me pareció gracioso. Bien,
Ya para terminar, vamos a establecer una serie de compromisos familia-colegio y pues para prevenir el bullying, porque probablemente como desde el inicio lo hablé, su hijo puede estar en los dos papeles fundamentales de una situación de matoneo de bullying, ¿no? Por un lado, puede estar en el papel de víctima y por otro lado, puede estar en el papel de victimario. Y quizás ha jugado los dos papeles. Cuando era victimario, no pasaba nada. Pero cuando era víctima, sí, terrible lo que le están haciendo a mi hijo. Así que vamos a establecer un tipo de compromisos. Primero, la comunicación constante. Bendito Dios, siempre que un papá expresa todas las situaciones que está viviendo su hijo, que de pronto por diferentes situaciones cada uno de ellos se guarda o no evidencia, y podemos entrar también como a trabajar en ese sentido. Y esto está relacionado con la detección temprana. Hay muchas situaciones que nuestros estudiantes están viviendo, que han guardado en sus corazones y en sus mentes durante mucho tiempo y hasta ahora se están evidenciando. Y se hubiese podido prevenir una gran cantidad de sufrimiento, dolor, ansiedad, temor, si se hubiese detectado a tiempo, ¿no? Así que no es una cuestión de preguntar con todo respeto, padres de familia, ¿cómo te fue hoy? ¿Ya te fue bien? Chao. Sino escudriñar qué pasó, qué está viviendo, cómo te has sentido, por qué te he visto así. Y probablemente a través de esa autoridad, de esas preguntas, afloren una cantidad de situaciones. Formación emocional. Cuando fortalecemos la identidad en Cristo Jesús, eso nos hace fuertes. Todos los apóstoles, todas las personas que en alguna medida hemos reconocido a través de la lectura de la Biblia, el ejemplo más claro, Job, vivieron situaciones durísimas. Y esas situaciones durísimas los hicieron vencedores en el Señor. Pese a que Job está en el Antiguo Testamento, de hecho, no era ni siquiera judío, no era hebreo, era asiático, como lo dice el mismo libro de Job, pero conocía a Dios, así que lo hizo más fuerte. Todo lo que vivió lo hizo fuerte en Dios. Por último, el trabajo colaborativo. Papás, muchas veces nosotros como docentes nos vemos atados de manos, porque cuando se toman ciertas consideraciones que van más de lo formativo a lo punitivo para tratar de evitar o cortar estas condiciones, uno de los primeros opositores que hallamos es usted mismo, papá. Este día Dios lo permita, cree y desarrolle en cada uno de nosotros un espíritu diferente para enfrentar estas situaciones y para hacerlo de manera clara y cortar lo que haya que cortar, evitar lo que haya que evitar. Para terminar, nuestros queridos padres de familia, queremos que consideren esto último como en forma de conclusión. Los contenidos que consumimos alimentan nuestra manera de ver el mundo. Todo lo que entra por los ojos llega directamente al corazón y a nuestra mente. En Proverbios 7:28, no recuerdo bien la cita bíblica, dice: tal cual el hombre piensa, el hombre es. Así que todo lo que entra por los ojos, que replicamos, llevamos a nuestra memoria a corto o a largo plazo, también nos identifica. Así que cambia y distorsiona la forma en la que se ve el mundo. Tener en cuenta eso y por último, formar niños y jóvenes con un pensamiento crítico, empatías y valores. Pensamiento crítico ¿en qué? Ya lo hablamos, en el Señor Jesús. Pensamiento crítico ¿en qué? En la identidad de cada uno de ellos como cristiano. Pensamiento crítico ¿en qué? En determinar lo que el mundo puede llamar bueno, pero nosotros a la luz de la palabra sabemos que debemos llamar malo, y lo que ellos quizás llaman malo, nosotros lo llamamos bueno. La búsqueda de Dios, la lectura de la Biblia, la oración, el ayuno, la obediencia. Papás, les agradezco este espacio en el que ustedes estuvieron presentes y me permitieron estar también con ustedes y compartirles un poco acerca de este taller de padres. Espero que sea fructífero y que cada palabra que Dios nos ha regalado esta noche dé fruto en cada corazón para la formación de nuestros estudiantes y sobre todo para la salvación. Que Dios los bendiga y espero que estén muy bien.